Ahí arrancó. Buenas, bueno, estamos acá Hola. con Nacho. Hola. Bueno, decidimos probar hoy un jueves alguna especie de charla de vislumbre extrasensorial o paranormal, bueno, de Mm. experiencias o relatos nuestros, más que nada, o de otras personas que nos han contado. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos para contar primeramente. Nacho, ¿vos querías contarnos alguno interesante? Bueno, yo tengo una experiencia personal que fue una de las que más me marcó, una de las más impactantes podría decir que he tenido y que quería compartirles para hacer el primer encuentro. Se las leo. Parálisis de Dale. sueño se llama. Ese es el título. Desde niño siempre tuve problemas para dormir, pesadillas, sensaciones extrañas como las de sentirse observado o de no estar solo en la habitación. Con el tiempo esto se agudizó y comencé a comprender que no se trataba de simples pesadillas o malestares como el estrés o agotamiento mental. Fue entonces que buscando y leyendo descubrí el término de parálisis de sueño. La mayoría de las veces ocurrían periodos de gripe, resfrío o mucho cansancio físico, casi siempre acompañadas de sombras o una entidad como una figura de negro parada al final o al costado de la cama observándome. En ocasiones, esta figura me sujetaba por los pies, apretándolos, o simplemente me arrojaba a un costado de la cama. Totalmente inmóvil, nunca lograba incorporarme para liberarme de esa escena, hasta que el evento terminaba y lograba despertarme, saliendo de ese estado. Pero no siempre eran parálisis invadidas por oscuridad o miedo. En una ocasión fue muy diferente. Mientras transcurría un sueño común y corriente, de repente siento una presencia cerca mío y me despierto boca arriba observando la puerta de entrada. Claramente, inmóvil, fue allí donde pude observar con absoluta definición una entidad luminosa. Parada frente a mí, en la puerta de mi habitación, estaba mi abuelo, fallecido en el transcurso de mi adolescencia hace más de 10 años. Se veía tan claro y nítido, más joven que como lo recordaba en sus últimos días. Los detalles de su ropa, colores, pantalón, campera y hasta la gorra eran impresionantes. Se veía serio, pero a la vez muy calmado y tranquilo. Al verlo no sentí miedo, todo lo contrario, sentía una cálida sensación de paz y familiaridad que jamás me permitió asustarme. Todo esto transcurrió en un lapso de 5 o 10 segundos. Mientras tanto, lo primero que atiné a hacer fue balbucear, intentar hablar, quería saludarlo, pero no podía moverme ni emitir palabra alguna. Y mientras intentaba balancearme, sacudirme, de un momento a otro la experiencia terminó y pude sentarme en la cama. Entonces mi abuela ya no estaba y yo sentí cómo de nuevo estaba en esta realidad, mucho más densa. Su visita y experiencia paranormal me dejó marcado hasta el día de hoy, lo cual me permitió entender que no existe la muerte y que del otro lado, mejor dicho, en otro lado, aquellas almas que se van siguen existiendo. Y bueno, esa es la historia de la vez que vi a mi abuelo en HD y ultra definición parado frente a la Ay, habitación. me encanta. ¿Viste cómo es el tema de la parálisis de sueño? O sea, vos tuviste una experiencia de ver a un ser amado, fallecido, y qué loco esa traba que de la parálisis del sueño, a no conocer técnicas y no estar tan ducho, como quien dice, de saber cómo movernos en el astral y demás. Qué lástima que no pudiste entablar una conversación o lo que sea, o abrazarlo, no sé, ¿viste? Pero qué lindo que lo pudiste ver, eso debe haber sido re lindo, re emotivo. Fue re loco porque apenas lo vi, como que me quise incorporar rápidamente y en mi mente decía, abuelo, fue como querer ir a saludarlo, fue como, abuelo, estás acá, digamos, hace 1000 años que no te veo, ¿qué haces acá, digamos? Y en ese ¿Qué querer hacía? incorporarme, sí, fue impactante, impactante. Esa imagen no me la voy a olvidar nunca más en mi vida. Y muchas veces durante mucho tiempo me pregunté
por qué no pude hablar con él, o por qué no hubo un mensaje telepático, o por qué no hubo Claro, palabras. Pero con el tiempo fui pensando también que no eran necesarias las palabras, claro, porque porque su mirada te para mí, transmitió también. su mirada y su presencia, eh, cuando lo recuerdo hasta me da la piel de gallina, porque siento, digamos, esa sensación que transmitía sus ojos, digamos, su mirada. Muy potente, Claro, muy o potente. sea, fue muy armonioso, entonces te llegó realmente. Tal vez no te transmitió palabras por telepatía, pero sí eso, esa energía poderosa de amor, de armonía. Era claramente un mensaje, eso, era una visita para hacerme saber, digamos, de su presencia. Pero bueno, si querés, te invito a que nos compartas tu historia, a ver si tenés algo para contarnos. Dale. Creo que tengo dos, ahora se me vienen a la mente. Una es luminosa, como te pasó a vos, o más o menos así, en el astral, y otra es una anécdota de media terrorífica de un compañero que tuve yo de trabajo. No sé cuál decís vos primero. Y vamos con la luminosa, a ver qué tal. Dale. A esta la escribí para no olvidarme de nada, así que la voy a leer también. Esta es una experiencia personal tuya, ¿no? Sí, esta es una experiencia personal mía en el astral también. Bien, bien, bien. Una noche me acosté a dormir normal mientras estaba ya en el proceso de sueño, durmiendo. De repente me desperté en el astral. Aparecía dentro de una casa que no conocía, en una habitación que tenía un placar y algunas cosas desordenadas por ahí. Se sentía un poco densa de energía la casa. Yo en ese momento no me sentí muy cómoda en el lugar, pero sentía que tenía que quedarme por alguna razón. No sabía por qué, pero como yo sentía como que había algo que tenía que hacer. Bueno, como me sentía un poco intranquila y por la densidad del lugar, que se sentía pesado, y entonces hice como un rezo y le pedí a mi guía, a mi ángel, que me acompañe en ese momento. Y así lo sentí caminando a mi lado. Cuando me sentí más tranquila, empecé a recorrer la casa y llegué a un dormitorio. La puerta estaba abierta. Ahí adentro encontré a una chica de aproximadamente 11 o 12 años. Estaba acostada en una cama y la sentí triste. Escuché que empezó a sollozar. Estaba muy preocupada y angustiada. En ese momento yo la observaba sin decir nada y pensé, me puedo ir y despertarme y listo, porque yo estaba consciente de que estaba en un astral o en un viaje astral, como le dicen. Pero decidí quedarme. Me paré junto a su cama y pensé, voy a transmitirle lo mejor que pueda, buena energía, sanación. Entonces le hice imposición de manos, traté de calmarla y le transferí luz. Pedí ayuda a nuestros seres asistenciales. Luego de un ratito que hice esa sanación, me fui alejando, yo me fui alejando como si me iba para atrás, como que ya estaba terminando el trabajo o la tarea, y atravesé la pared, atravesé alejándome, vi que llegué al patio de la casa y sentí que ese lugar afuera estaba más armonioso que adentro. Seguí haciendo una especie de rezo un poco más desde afuera de la casa y en ese momento vi que una luz apenas visible de color rosa descendía hacia la casa, o sea, desde arriba del cielo hacia abajo, hacia la casa y hacia la chica donde estaba ahí en la habitación. Entonces me sentí súper bien, agradecida, di gracias y ya me fui. Yo como que dije, bueno, ya terminé, como que se sintió eso. Entonces cuando dije, bueno, me fui, lo pensé nada más y me desperté en mi cama.
o sea, volví. Después yo comentándole a algunas otras personas me dijeron, claro, te llevaron a hacer una tarea de luz. Eso fue la explicación que me dieron. A veces te llevan, te trasladan a donde se requiera, tal vez por, no sé, por sintonía de vibración o no sé cómo es el tema, pero bueno, parece que me han llevado para hacer esa tarea. Esa es mi Wow, experiencia. qué loco, muy potente. Sí, se Muy, muy, muy. sintió re bien. Bueno, primero me sentía mal porque estaba incómoda por la densidad. Seguramente te ha pasado a vos también, a mucha gente le pasa que cuando entramos a un lugar, lo que hemos hablado, ¿te acordás de la Sí, percepción del sí, 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 ambiente? sí. Como que se sentía muy cargado y hasta un poquito oscuro, entonces uno se Claro, siente, no se siente muy bien. qué potente. Y después sí, como que fue fluyendo la energía, se sintió más armonioso al final. ¿Y esta chica no la conocías? ¿La casa no la conocías? Digamos, no. No, nada, nada, ni la casa, ni jamás vi el lugar, ni el lugar afuera, ni a la persona. No conocía nada, nada de nada. Qué Así loco, que bueno, muy, muy potente. Se ve que tenés dotes de sanadora astral, porque... claro, atrás. Sí, 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 sí. bueno, re bien. Sí, yo agradecí también porque al poder ser capaz de ayudar a otros, también uno se llena también de gratitud, de todas cosas buenas, obviamente. De bienestar y sanación. Eh, ¿Vos querías contar alguna otra? Voy a tratar de contar más o menos como recuerdo una historia que me compartieron hace muchos años. Viene algo así. Esta persona es una chica que tiene alrededor de unos 14 años. En un momento se está bañando en su casa y se ve que en esa época utilizaban una estufa que generaba dióxido de carbono o algún humo tóxico, no sé bien cómo calentaban esa agua con la que se estaba bañando, pero al pasar mucho tiempo encerrada en el baño, cuando está por salir abre la puerta y cae desmayada, digamos, en la puerta del baño. Ah, entiendo. Entonces, a partir de ese momento pierde la conciencia y de un momento para otro se observa a sí misma en su habitación, pero desde el techo de la habitación, o sea, como flotando y mirando hacia abajo se observa a sí misma. Y en esa escena ve a su madre, ve a su padre, lo ve salir corriendo hacia la calle, lo ve salir a la calle a pedir ayuda, ve a su hermano menor también que está ahí al costado de la cama, están con ella, que está totalmente inconsciente. Esto dura unos segundos hasta que logra despertarse y cuando se despierta le cuentan que sí, que efectivamente había pasado eso, que su padre salió corriendo hacia la calle, en un momento consigue ayuda, llega un médico, llega alguien que la logra reanimarla y logra volver, digamos. Así que esa es su historia de SM o encuentro cercano a la Ajá. muerte, que es algo muy común que Ah, sucede muchas veces en, las, en momentos en los cuales una persona tiene un grave accidente o pasa por un gran impacto. eh, Hay muchos reportes que comentan, digamos, de esas personas viéndose a sí mismas desde fuera de su cuerpo, en el techo o al costado o en las cercanías, ¿no? Esa es la claro, historia. yo entiendo que es como un desprendimiento de tu cuerpo físico también. Es como el desdoblamiento que le llaman. Claro, es algo muy similar a lo que por ahí mencionaste en tu viaje de sanación, porque tenías un grado de conciencia de que estabas haciendo algo o de que estabas en un lugar, cómo te sentías en ese lugar, hasta para hacer un rezo, digamos, hasta para pedir de tus guías. Claro. Ya tiene un grado de experiencia vívida, de conciencia muy diferente, digamos. Es ese tipo de experiencias. En mi caso, por ejemplo, yo en las parálisis de sueño no tuve esa posibilidad de desprenderme o de verme a mí mismo o de poder atravesar una pared, por ejemplo.
sí me ha Ujú, pasado en otro tipo de sueños, pero no, no en este particular de parálisis de sueño. Pero claro. potentísimo, digamos, no, nos da esa mirada de que hay otros planos que se pueden acceder con otro tipo de conciencia. Sí, otros Eh, planos sutiles, claro. Y sí, a veces tenemos que acceder a otros como niveles de conciencia o otros estados. Bueno, al dormir también, viste que están los estados hipnagógico e hipnopómpico, que estás ahí entre que te despertás o que te dormís ahí. En esos momentos generalmente se dan estas parálisis o desdoblamientos, desprendimientos astrales, parálisis de sueño. Bueno, otro las tipo parálisis de de... sueño para mí Ujú. son como es como un atajo para llegar a ese desdoblamiento. Por ahí, en general, la gente lo interpreta como algo terrorífico, para mí no, en realidad, eh, al estar en lo desconocido y no saber qué hacer, te entra una desesperación, entonces vos estás provocando ahí como que la energía también está llamando como a esa mirada terrorífica. Pero bueno, es como más extenso de explicar eso, igual. Pero Sí, sí, para sí. mí es una buena técnica, un buen atajo para llegar a esos desprendimientos y a esos viajes astrales. El tema de la parálisis. Claro, yo según lo Así que que... bueno, recopado yo- esto de la chica. sí, tremendo. Hay muchísimos casos al respecto. Da para Tremendo. hacer un montón de capítulos y episodios hablando de eso particularmente. Ajá. Sí, es re Bueno, extenso. no sé si vos tenías una historia más que nos querías compartir eh, de un Sí, por compañero, ¿no? último, ¿cómo? De un amigo tuyo o de anónima o... Claro, en realidad es un conocido, era un compañero de trabajo. Yo más o menos, algunos detalles no me voy a acordar, pero sí estaba re buena la anécdota, así que la voy a contar así como me la acuerde. como salga. Bueno, yo antes era militar, trabajaba en el ejército, como más o menos en el 2015, de 2016. Yo estaba trabajando en Buenos Aires, en el ejército, y bueno, una noche nos tocó hacer guardia nocturna con mi compañero soldado. Y bueno, en eso salen las charlas paranormales, obviamente, no puede faltar. Y bueno, y él me cuenta una experiencia que tuvo súper traumática para él, que lo marcó para toda la vida. Y es por eso que hoy en día respeta muchísimo todo el tema espiritual, religioso, etcétera. Porque le pasó lo siguiente. Él, con un grupo de amigos, un día fueron a un cementerio para joder, como se dice, para Faltar el faltar el respeto. respeto, tal cual. Eran adolescentes, no tenían conciencia, obviamente, y bueno, rompían cosas, eh, hacían maldades, maldades sin conciencia. Profanación se Y llama eso. bueno, sí. Y bueno, ¿qué pasó? Este chico agarró un cráneo Uf. de una persona fallecida, se lo llevó a la casa, no tuvo mejor idea que llevárselo a su casa, a su habitación, y lo tenía ahí, ¿viste? Y bueno, como que se burlaba, mirá lo que me traje, bla, bla, bla. Todos los días, a partir de ese momento, empezó a tener pesadillas, pesadillas, veía sombras en la casa, se sentía mal, se descomponía, se descompensaba, empezó a tener muchos miedos y Claro. se empezó a asustar mucho porque en la casa lo perseguían sombras Uf, y él no sabía qué pasaba, le empezaron hasta agresiones físicas. claro. Eh, y un día le pasó que se quedó dormido y le pasó esto de la parálisis de sueño también, algo parecido a eso, pero una entidad lo empezó a ahorcar. Uf, Lo fuertísimo. ahorca y él no podía respirar.
y no podía respirar y no podía respirar y no se podía mover y se empezó a desvanecer. Esta entidad lo quiso desvivir, literalmente, porque le dijo, te vas a ir, devolvé Uf, lo lo que que robaste. robaste, devolvé lo que robaste, devolvé lo que robaste. Una voz tenebrosa y oscura y que lo ahorcaba. Y bueno, y él en un momento sale de su cuerpo físico. Mirá qué loco esto, lo que estábamos hablando también. Se sale de su cuerpo físico y se va corriendo, o sea, su cuerpo físico seguía Uf, sin respirar, su doble, su desdoblamiento, se fue corriendo a avisarle a su mamá a la otra habitación y le gritaba, mamá, por favor, anda a despertarme, mamá, por favor, le gritaba, por favor, que me están queriendo desvivir. Y la madre, viste cómo es la intuición de las madres, qué se zarpado. despierta, se despertó la madre, se despertó y como que dijo, ¿qué está pasando? Como que notó algo raro, dijo, bueno, me tengo que levantar, dijo la madre, no sé por qué me tengo que levantar, pero su intuición le dijo. Y se fue a ver a sus hijos y lo vio que estaba todo morado, el hijo en la cama, así como, Tieso, viste, claro. queriendo respirar y no podía. Y ahí ella, como entra en la situación, lo empezó a mover, a cachetear, y ahí se despierta. Es decir, pudo respirar, Uf, pudo volver a la normalidad gracias a su madre. Entonces, tremendo. después de eso quedaron traumatizados toda la familia, fue todo como un revuelo, todo horrible, la pasaron. Esta familia fue a la religión Umbanda, Mm, seguro escucharon nombrar los Umbanda. sí, sí, sí. Una señora le indicó los pasos a seguir para poder restablecer una armonía en todo lo que se había, o sea, había hecho mal, las Ujú, cagadas que se mandó. Él sí, tenía que pedir perdón, claro. tenía que ir ¿Tuvo que hacer a una pedir misa? permiso, perdón, tenía que volver a devolver lo que se había Ujú, robado, el cráneo, uf, hacer unos rezos, unos rituales. Así, fue muchos días hasta que esta entidad, que dicen que estas entidades son protectoras también, porque hay entidades protectoras de los cementerios y de los difuntos, también algunas son oscuras del bajo astral. uf, Entonces, él pasó esos límites y esta entidad hizo su trabajo, ¿verdad? uf, tremendo. Eh, tuvo que hacer todos esos trabajos de perdón, de redención, para que la entidad lo deje en paz. Y así fue, lo dejó en paz, pero esa familia quedó traumatizada. No, Así que tremendo, bueno, esa fue tremendo. la experiencia, la anécdota de este chico. Yo quedé así, imagínate, no, Claro, impresionante, no lo puedo creer, pero sí, tremendo, tremendo. real, real. Nunca, Así que bueno, nunca, nunca profanen cosas en un cementerio y nunca le falten el respeto a los muertos, porque eso es gravísimo y no se imaginan las consecuencias que puede traer eso. Muy es muy peligroso. peligroso. Estás jugando con muchas cosas, con la vida. Así que Exactamente. bueno, eso es lo que tenía para compartir por hoy. Bueno, Por tremenda. mí ya estoy. No sé si vos querías contar otra cosa o lo dejamos para el próximo. Bueno, para el próximo podemos recopilar un par de historias más para traerles. Nos pueden comentar si les gustaron este tipo de historias, qué les parece este tipo de formato y bueno, siempre les dejamos el correo para que envíen sus relatos, varios, experiencias varias. Bueno, sí, pueden comentarnos qué les parece, como dice Nacho. Esperamos que les sirva de entretenimiento, guía, inspiración, bueno, que sirva para algo. Y bueno, nos encanta estar transmitiendo todas estas anécdotas y lo que nos salga desde el corazón. Así que muchas gracias a quienes nos miran. Muchas gracias. Eh,
enviamos un Ha gran sido saludo, grato este jueves. un Bueno, gran un abrazo saludito. y hasta la Que anden próxima. muy bien. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.